la W, una noticia. Son las 8 de la mañana, 36 minutos. La noticia de las más importantes: los integrantes de las delegaciones del gobierno, del ELN, que están adelantando el diálogo que, pues, sabemos, se encontraron esta semana en Caracas, en Venezuela, para sostener una reunión extraordinaria. Duraron 4 días como en una especie de retiro espiritual, un retiro que logró finalmente un balance positivo. Ayer leyeron un comunicado, sí calificaron el encuentro como exitoso. Estamos en este momento con el senador Iván Cepeda. Él hace parte, por supuesto, de la delegación del Gobierno Nacional. Gracias por estar con nosotros, senador. Gracias a ustedes, María Camila, es un gusto saludarlos. Bueno, deben estar ustedes muy cansados, ¿no? ¿Ya acaban de llegar? Pues sí, fue ayer en la noche que llegó la delegación, después de varios días de intenso trabajo en la ciudad de Caracas, que, como bien se dice, ha tenido un resultado que consideramos es positivo. Positivo, eso quiere decir que limaron esas asperecitas que había, el tema de la crisis ya se dio por superada, por lo menos la actual. Sabemos que en una negociación con una guerrilla, pues probablemente de esas crisis siempre vaya a haber, ¿no? Y es un camino largo, pero esta por lo menos ya está superada, ¿o no? Bueno, la situación que se presentó fue analizada de una manera pues muy exhaustiva por ambas delegaciones. Se presentaron los argumentos, explicaciones, visiones que tenemos, y una vez hecho ese ejercicio, hay unas conclusiones que apuntan a prevenir que se repitan incidentes como los que hemos visto en estos días, y si se presentan, pues también hacer lo que llamaríamos control de daños, mejorar los mecanismos de comunicación, especialmente cuando no está sesionando la mesa y no hay un diálogo y un contacto directo entre las delegaciones, refrendar los principios que rigen la mesa y por lo tanto sobre los cuales se erige la confianza entre ambas delegaciones, la bilateralidad como principio para la toma de decisiones, el reconocer el carácter político de este proceso, el cumplir con los acuerdos tanto por parte del ELN como por parte del gobierno, el poder actuar siempre con la convicción de que lo que se hace de buena fe, en fin. Y además de eso, pues proyectar el trabajo, que yo creo que eso es lo que queda, y es diseñar ya cómo será el ciclo, el segundo ciclo de diálogos que se dará en México y que incluye temas sustanciales. Acabar de perfeccionar la agenda de estos diálogos, entrar al primer punto, a tratar el primer punto de esa agenda que, como se sabe, es la participación de la sociedad en el proceso de paz, y también, por supuesto, abordar de lleno el asunto del cese al fuego de carácter bilateral. Importantísimo eso de el cese al fuego ya después de esta primera fase. Ya en esta segunda fase pues se tocará. Entonces, digámoslo así, se fortalece esta mesa de diálogos en este momento. En esa segunda fase que va a ser en México, como usted bien lo dice, al principio se había hablado de Ciudad de México, ahora hemos sabido que va a ser en la costa caribe de México, probablemente en una ciudad, o la primera posibilidad, Mérida, o la segunda, Cancún. ¿Nos inclinamos más por la segunda, senador? Pues lo que puedo decir es que México hizo presencia como país garante en esta reunión durante todo el tiempo, junto a los otros países garantes, a quienes agradecemos mucho, pues a Venezuela y su gobierno que prestó todas las condiciones para la realización de la reunión. Cuba, Noruega, estuvo presente la delegación de Chile, también pues como lo decía México, y allí hubo reuniones para
afinar estos detalles de carácter logístico sobre cómo va a transcurrir el segundo ciclo. Todavía creo que hacen falta algunas precisiones y solamente hasta que se logre eso, pues se hará un anuncio oficial del lugar exacto donde se va a trabajar y también los tiempos y las modalidades. Senador, aprovecho para cambiarle de tema porque justamente este fin de semana el ministro de Defensa, Iván Velásquez, advirtió a las disidencias de las FARC que o todas sus estructuras acatan el cese bilateral acordado o el gobierno no podrá continuar sosteniendo este acuerdo. ¿Usted cree que hasta cuándo va a esperar el gobierno esta voluntad por parte de las disidencias de las FARC? Bueno, no me adelantaría a hacer ningún juicio sobre ese particular. Lo que sí creo es que el ministro de Defensa tiene todos los argumentos para hacer esas afirmaciones. Si hay un compromiso se debe cumplir, porque solo sobre esa base no solamente lograremos generar condiciones propicias en los territorios para desarrollar los procesos de paz, sino también podremos medir y valorar hasta qué punto hay compromisos. Y si el cese bilateral con tal o cual estructura armada se convierte en un reiterado ejercicio de violación o de infracción contra lo que ha sido pactado, pues obviamente pierde toda seriedad. Así que las palabras del ministro de Defensa hay que tomarlas muy en serio y hay que cumplir. Total. Y hablando de cese al fuego bilateral, pues volvamos a las negociaciones con el ELN, porque usted, ¿qué nos puede decir que ese cese al fuego cuándo se puede llegar a dar? ¿Después de que empiecen ese segundo ciclo en México? Pues lo que está pactado es que en México se va a abordar este asunto. No se ha previsto, o por lo menos no quedó determinada la forma en que las delegaciones lo van a hacer, pero debo decir que ya hay un antecedente que es significativo y que será tenido muy en cuenta, y es que en las conversaciones o los diálogos que tuvieron lugar entre el año 2014 y 2018, es decir, cuando en ese momento el doctor Juan Manuel Santos era presidente de la República y había un diálogo con el ELN, este tema fue abordado. Y hay un precedente que es fundamental, y es que hubo efectivamente un alto al fuego por 100 días o más de 100 días que tuvo resultados bastante significativos y provechosos. Así que esa experiencia será tenida en cuenta en el entendido que han cambiado también las circunstancias, que hoy estamos ante realidades territoriales diferentes, pero que hay lecciones que han dejado esas discusiones, protocolos y procedimientos que deben ser tenidos en cuenta. Bien, pues senador Iván Cepeda, que además hace parte de esta delegación de los diálogos con el ELN. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y vamos a estar muy atentos, por supuesto, de en dónde será la sede exactamente, la ciudad en donde se va a llevar a cabo esta segunda fase de los diálogos con esta guerrilla. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, senador. A ustedes, muchas gracias. María Camila, y a esta hora justamente sobre el mismo tema saludamos al representante a la Cámara de Bogotá, Alirio Uribe, también del Pacto Histórico. Representante, muchas gracias por atendernos hoy domingo en W Fin de Semana. Y bueno, ya después de esta decisión, ¿cómo van a hacer ustedes como partido para volver a recuperar la confianza tanto en el Congreso como en los colombianos de este acuerdo que se está logrando con el ELN? Bueno, mira, en el Congreso, pues nosotros tenemos las comisiones de paz, tanto en Cámara como en Senado, y vamos a estar respaldando, por supuesto, este proceso de paz que tiene un gran apoyo internacional, no solamente por parte de los países que mencionó el senador Iván Cepeda, que están allí, que han estado acompañando, sino también por parte de Naciones Unidas, también por parte de la Iglesia Católica y demás. Y yo creo que el Congreso está listo para avanzar en lo que ya se hizo en paz, que fue la ley de paz total.
está listo para avanzar en la ley de sometimiento a la justicia que esta semana anunció precisamente el ministro Prada como ministro del Interior, que es la ley de sometimiento a la justicia. Vamos a tener un retiro esta semana para mirar esa agenda legislativa y todo lo que se pacte con estos grupos armados para efectos del proceso de paz va a pasar por el Congreso. Recordemos que en el caso del proceso de paz de las FARC fueron 7 reformas constitucionales y más de 100 normas, algunas leyes estatutarias, ordinarias y demás. Entonces, el Congreso está listo, los partidos estamos listos, el pacto histórico como partido de gobierno está listo pues a promover e impulsar esa agenda legislativa para la paz y acompañar al gobierno en lo que ellos consideren que sea importante desde nuestra actividad legislativa. Y desde el Congreso, ¿qué expectativas se tiene con respecto a el cese al fuego bilateral? Porque es que ya acabamos de pasar una crisis bien notoria después de las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Se fueron a este retiro, limaron asperezas, como bien lo veíamos ahora con el senador Iván Cepeda, y luego pues se va a volver a tocar este tema que es tan álgido. ¿Qué expectativas se tiene desde el Congreso con respecto al cese al fuego? Bueno, el Congreso ha entendido que la paz que propone el presidente Petro es diferente a la paz que propuso el presidente Santos. Si el país recuerda, durante los diálogos con las FARC, se siguió en la guerra, se siguió en el conflicto. Se hacía la guerra en Colombia como si no hubiese mesa de negociación en La Habana, se dialogaba en La Habana como si no hubiese guerra en Colombia. Este gobierno tiene una ley de paz total que le permite hacer acuerdos humanitarios, hacer acuerdos parciales. Y lo que quiere el presidente es precisamente no dejar el cese al fuego o parar la guerra para cuando hayan acuerdos, sino que se quiere hacer anticipadamente, es decir, se quieren ahorrar vidas de soldados, de policías, de población civil, de guerrilleros, de paramilitares, y lo que se quiere es dialogar tranquilamente en escenarios de cese al fuego. Lo que se debate en el Congreso es cuáles son los mecanismos, digamos, efectivos que permitan establecer protocolos para que Naciones Unidas, para que la Iglesia, para que las diferentes instituciones, también los medios de comunicación y demás, puedan hacerle un control de verificación a que efectivamente se está cumpliendo el cese al fuego. ¿Y cuál es el alcance? Si el cese al fuego es solamente dejar de disparar, o si el cese al fuego es parar todas las actividades ilegales, el reclutamiento forzado, la extorsión. Bueno, todas esas cosas hay que aterrizarlas y tienen que tener unos protocolos precisamente para que las comisiones de verificación nacionales e internacionales puedan establecer si se está violando o no un cese al fuego. Representante, y aprovecho que lo tenemos aquí en línea para preguntarle sobre el reciente anuncio de la ministra de Minas, Irene Vélez, y de pronto esa descoordinación que está existiendo al interior del partido de gobierno. ¿Han pensado ustedes en hacer alguna moción de censura o pedirle al presidente que anuncie si está de acuerdo o no con esos anuncios de la ministra? Bueno, mira, yo lo que siento es que se ha desinformado. Y te agradezco la pregunta porque si tú miras las declaraciones del presidente, las declaraciones de Felipe Bayón como presidente de Ecopetrol, las declaraciones de Irene Vélez, todas van en la misma línea. De hecho, este año Ecopetrol va a ser, pues tiene un presupuesto de 29 billones de pesos, de los cuales 6.8 billones son para energías limpias, para transición energética, para apuntar a energía solar, energía eólica, para fortalecer las redes de transmisión y para seguir avanzando en el tema del hidrógeno. Colombia ha transitado y el mundo ha transitado de la madera al carbón, del carbón al petróleo, del petróleo a la energía solar, a la energía eólica, va a transitar a al hidrógeno. Y yo creo que Ecopetrol, si se queda solamente en el tema petrolero, pues está condenado a desaparecer. Hoy Ecopetrol es nuestra empresa, es la empresa pionera en la producción de energía en Colombia. Tenemos gas para hasta el año 2040 y obviamente yo no siento que haya una discordancia. Dejo esta claridad. Hay 381 contratos vigentes en materia petrolera, de los cuales 118 son de exploración,
que se están respetando y se van a respetar porque esos 118 contratos de exploración son los que van a garantizar los contratos de explotación. Y por otro lado, hay 35 contratos firmados en fase cero, es decir, que ni siquiera han empezado la fase de exploración. Entonces, esto quiere decir que ya tenemos los contratos que van a garantizar pues esa producción que hoy está por el orden de los 800,000 barriles diarios de petróleo. Yo no creo que haya realmente contradicciones entre hacer la transición energética bajo los contratos que ya están suscritos y que el Estado colombiano va a respetar. Bueno, pues representante Alirio Uribe, muchas gracias por acompañarnos estos minutos en W Fin de Semana.